Hola, mi nombre es Miroslava y estoy estudiando el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en SFEM del IPN. Mi título de tesis es Restricciones observacionales al parámetro de curvatura y mis asesores son el doctor Rubén Cordero de SFEM y la doctora Diana Montiel del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Para empezar, tenemos que mencionar que hay tres posibles curvaturas para el universo. Se dice que es un universo abierto cuando el parámetro omega k va a ser mayor que 1 y aquí no va a tener la masa suficiente para frenar su expansión. Si omega k es menor que 1, entonces estamos hablando de un universo cerrado que va a contener masa de sobra para frenar la expansión. Y finalmente, es un universo plano si omega k es igual a 0. Y aquí el universo tiene la masa justa como para frenar la expansión y mantenerse estable. El objetivo de esta tesis es restringir el parámetro de curvatura utilizando mediciones de ondas gravitacionales. ¿Pero por qué? Bueno, en general, se asume que la energía oscura es una constante cosmológica cuando se quiere estimar este parámetro omega k, o viceversa. Si nosotros queremos determinar cuál es el valor de la energía oscura, pues entonces asumimos que el universo es plano, lo cual conlleva que un pequeño error en cualquiera de estos datos nos va a generar un error en el cálculo que estamos haciendo. Entonces, por eso es importante determinar bien cuánto vale este parámetro de curvatura. Entonces, mi tesis se trata de restringir omega k utilizando ondas gravitacionales, solo que no hay muchas ondas gravitacionales hasta el momento para hacer estadística, por lo cual voy a tener que simular estas ondas. Pero vamos a ver, ¿qué son las ondas gravitacionales? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que fueron predichas por Albert Einstein en 1916. Salen de su teoría de la relatividad general y son ondas en el espacio-tiempo causadas por masas en aceleración. Aquí les estoy mostrando tres imágenes. En la primera, del lado izquierdo, tenemos dos cuerpos que están orbitándose. Luego, posteriormente, después de mucho tiempo, estos cuerpos fueron perdiendo energía en forma de las ondas gravitacionales hasta que llega un momento en el cual sus órbitas son tan pequeñas que van a colisionar, lo cual se ve en la última imagen. Y a continuación les voy a poner un video. Este video es una simulación de lo que les acabo de mostrar en imágenes. Como podemos ver, las órbitas de estos cuerpos están generando ondas gravitacionales y cada vez se van acercando más. Eso significa que la órbita se está haciendo tan chiquita que colisiona. Esa última onda que genera el choque de ambos cuerpos es la que se puede percibir en los interferómetros porque es mucho más fuerte que las anteriores. La historia de los primeros detectores para las ondas gravitacionales empieza con Joseph Weber, quien utilizó dos barras cilíndricas de aluminio de 1.5 metros de largo. Las puso bastante separadas y después él empezó a registrar ciertas mediciones que interpretó como ondas gravitacionales. Se emocionó demasiado y entonces empezó a publicar estos resultados. Como resultado, sus compañeros científicos reprodujeron este experimento, nada más que con barras cilíndricas mucho más largas. El resultado fue que ellos no obtenían ninguna medición. Entonces empezaron a cuestionar por qué Weber sí percibía ciertas ondas y ellos no. Ya después de un gran análisis, se llegó a la conclusión de que Weber en realidad estaba percibiendo otras cosas, pero que no eran ondas gravitacionales. Posteriormente, en 1974, Joseph Taylor y Russell House descubrieron un pulsar binario de nombre PSR B1913+16. Posteriormente, Taylor y Weinberg notaron que el sistema rotaba cada vez más rápido, pero en una órbita más pequeña. Y aquí les pongo la gráfica. Esta primero era la órbita, por ejemplo, aquí estamos en el año 1975, y para el año 1980, pues la órbita ya había disminuido. Luego, si nos fijamos en 1985, pues había disminuido más. Entonces, la única explicación consistente con estos datos
es que el sistema estaba en una ruta de colisión porque perdía energía en forma de ondas gravitacionales. Para principios de los años 80, varios grupos experimentales llegaron a la conclusión de que sería una buena idea estudiar las ondas gravitacionales con interferómetros. Aquí en esta imagen les pongo cómo funciona un interferómetro, pero claro, esto es de manera básica. Primero tenemos un láser que va a producir un haz que se va a separar en un difractor y se va a venir hacia un brazo y hacia el otro. Ambos brazos miden lo mismo. Entonces, cuando los brazos chocan con el espejo que se encuentra al final de cada brazo, se va a producir una interferencia destructiva porque ambos haces tienen la misma longitud. Entonces, este experimento así como tal nos va a ser de bastante ayuda debido a que cuando cuando las ondas gravitacionales chocan con la Tierra y en especial con el interferómetro, lo que van a producir es que un brazo se va a alargar mientras el otro se va a achicar. Y entonces se produce este tipo de oscilación. Entonces, cuando los haces regresan después de chocar con el espejo que se encuentra en el extremo, ya no habrán recorrido la misma distancia, habrá un pequeño desfase y entonces aquí sí se va a detectar una señal. A la fecha existen 5 grandes detectores de tipo interferómetro, pero desde luego que estos son mucho más avanzados que los que les acabo de mostrar en el video. Uno se encuentra en Japón, tiene 300 metros de longitud, es el proyecto TAMA. Uno en Alemania de 600 metros de longitud, que es el proyecto GEO 600. Otro en Italia de 3 kilómetros de longitud, que es Virgo. Y finalmente dos en Estados Unidos de 4 kilómetros de longitud. Estos son del proyecto LIGO. Aquí en esta imagen les estoy mostrando el esquema de LIGO. Aquí podemos ver, estos serían los espejos que les mostré en el video. Aquí tenemos otro espejo. Este es nuestro divisor de LAS. Este es otro espejo. Esta es una fuente de reciclaje. Estos dos espejos lo que van a provocar es que una vez que entra el láser, va a rebotar aquí aproximadamente unas 300 veces. Esto es una cavidad de Fabry-Perot y lo que se obtiene con esto es que al final ya no se va a tener una distancia de 4 kilómetros de longitud recorrida por ese láser. Va a ser 300 veces esa distancia. Lo mismo para el brazo de acá. Finalmente, esta fuente de poder, esta fuente de reciclaje, lo que va a hacer es aumentarnos la potencia de las, por ejemplo, cuando ingresa el láser al interferómetro, tiene una potencia aproximadamente de unos 20 watts, pero se necesita mucho más que eso para poder detectar una onda gravitacional, aproximadamente unos 750 kilowatts. Entonces, en esos espejos de reciclaje, lo que está pasando es que va a haber cierto rebote del láser y entonces se van a estar acumulando ahí como que fotones hasta que llega un punto en el cual ya se tiene la potencia deseada. La primera detección de ondas gravitacionales fue el 14 de septiembre del año 2015. Aquí, LIGO detectó una onda gravitacional y la nombró GW150914 debido a la fecha de su detección. Fue la fusión de dos agujeros negros. Como podemos imaginarnos, las ondas gravitacionales para ser detectadas tienen que provenir del choque de dos cuerpos muy masivos, que en este caso podrían ser dos agujeros negros o estrellas de neutrones o agujero negro con estrellas de neutrón. Esta imagen nos muestra la señal que se registró en Hanford y esta otra nos enseña la señal recogida en el otro interferómetro, en el otro brazo, que es en Luciana. Y fíjense, les voy a explicar en qué consiste esta señal. Vean, aquí, cuando los cuerpos están orbitando apenas,
Esta gráfica que nos muestra la tensión permanece de alguna manera constante. Conforme se va achicando mi órbita, la tensión va aumentando un poco. Y entonces, cuando el cuerpo ya está, cuando los dos cuerpos ya están fusionándose, entonces la tensión aumenta demasiado. Y finalmente, cuando ya se convierte en un solo cuerpo, pues entonces ya no tenemos ninguna tensión. Esta tensión es el parámetro H, del cual les hablaré próximamente. Esta figura pertenece a una simulación numérica de la fusión de dos agujeros negros. Y ahorita les voy a poner un video para que escuchen cómo suena la fusión de dos agujeros negros. Si pudieron escuchar, al final se percibe como una pequeña gotita cayendo al agua. Debido a ese pequeño sonido es que a las ondas gravitacionales, cuando se las utiliza para medir distancias, se les conoce como sirenas estándares. La importancia de las ondas gravitacionales para medir distancias radica en el hecho de que son independientes de cualquier otro método. Se dice que son autocalibradas. Por ejemplo, veamos esta imagen. Se conoce como la escalera de distancias. Si nosotros quisiéramos estudiar a Próxima Centauri, utilizaríamos el método de paralaje. Si quisiéramos estudiar un cúmulo de estrellas, utilizaríamos las cefeidas. Si por el contrario ya quisiéramos estudiar Andrómeda, pues tendríamos que utilizar, por ejemplo, un método de Tully-Fisher, la relación de Tully-Fisher, supernovas 1A o algún otro método. Pero no solamente tendremos que incluir ese método, a su vez nosotros tenemos que incluir el método de cefeidas y el método de paralaje, porque no podemos medir las distancias así tan grandes. Entonces, por eso nosotros, si nos cometemos algún error desde la primera medición, pues se van a ir arrastrando los errores. Y las ondas gravitacionales no tienen este problema. Las ondas gravitacionales, una vez conociendo su corrimiento al rojo, pues ya no necesitamos basarnos en algún otro método. El problema es que solamente podemos obtener un corrimiento al rojo si se tiene una contraparte electromagnética, y esta solo se da en el caso de fusiones de dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones con un agujero negro. Como les había mencionado hace rato, no se tienen suficientes mediciones de ondas gravitacionales y mucho menos de ondas gravitacionales con contraparte electromagnética para poder hacer una estadística confiable. Entonces, por eso se requiere una simulación numérica, ya que hay varios telescopios a futuro. Por ejemplo, este de aquí es el proyecto Einstein, que va a constar de tres interferómetros. No es el único. Desde luego tenemos a LISA, de SIGO, entre otros. Mi tesis se va a hacer utilizando simulaciones de este telescopio. Hasta aquí, esta sería la parte de divulgación de lo que consta mi tesis. En un próximo video les comentaré la parte más teórica de las ondas gravitacionales.